Bueno, buenos días a todos. Yo soy Gabriel Colominas, soy analista de Koala Capital SICAP, Panda Agricultura Water Fund y Japan Deep Value Fund, los fondos del equipo de Marc Garriga Site. Y hoy presentaremos una tesis de inversión que está en Koala y está en Panda, que se trata de Interpam Group. Así que nada, empezamos ya. Bueno, primero de todo el disclaimer obligatorio. Por supuesto, esto no es una recomendación de inversión y todo el mundo tiene que hacer su propia investigación y el análisis de la compañía antes de invertir en ella. Bueno, empezamos con un concepto y es el concepto de compounder. La compañía que vamos a presentar hoy es una compounder y a mí me gustaba empezar con esta idea, ¿no? Tenemos a Berkshire Hathaway, que para mí es sin ninguna duda el inicio teórico, práctico y moral de la idea de compounder. Aquí he puesto la acción desde 1976, que nos muestra una multiplicación de 6.919 veces, un compound annual growth rate del 21,4%, y es el ejemplo perfecto, luego veremos por qué, cuando analicemos las características de los compounders, es el ejemplo perfecto de que es una compounder, ¿no? Está claro que es una de las mejores compañías que nos ha dado la historia, sobre todo la historia moderna, y para mí es el referente en esta categoría que ya tiene pues, muchos componentes. Nosotros, como equipo, hemos determinado que hay tres tipos o tres clases de compounders. Tenemos las compounders de crecimiento orgánico, que a lo mejor serían pues, Google o incluso Amazon, o Facebook o muchas otras. Tenemos las de crecimiento inorgánico. En la categoría yo creo que destaca Constellation Software, que es la idea que todos tenemos en la cabeza cuando hablamos de una compañía que crece por adquisiciones. Y después tenemos las que combinan ambos crecimientos, ¿no? La de ellos es una compañía de, sobre todo, crecimiento inorgánico, pero en gran parte de crecimiento combinado. Entonces, nosotros, las compañías compounders que componen capital a altas tasas de rendimiento con adquisiciones, son conocidas como serial acquirers, ¿no? Compañías que adquieren en serie. Bueno, un segundo, que esto... Ahora, perfecto. Entonces, tenemos aquí las características, las que nosotros como equipo hemos determinado, las características de la serie de acquirers. Son compañías que crecen con adquisiciones, que tienen, desde nuestro punto de vista, una gestión descentralizada de los negocios, porque al final, una estructura que crece por adquisiciones y que va adquiriendo nuevas compañías y que las va incorporando en su portfolio o en su holding, si tú lo que quisieses fuera centralizar todas esas compañías bajo el mismo management, probablemente se perdería gran parte del valor de ese negocio, ¿no? Por eso nosotros determinamos que las serial acquirers tienen que tener una gestión descentralizada. Obviamente, para que sean atractivas y para que sigan siendo un serial acquirers, necesitan un mercado para crecer, necesitan estar en un mercado donde hay otras compañías para seguir creciendo y seguir adquiriendo. Finalmente, tenemos dos características más. Por un lado, nosotros determinamos que para que una compañía, una serial acquirer, sea atractiva, tiene que tener una ventaja competitiva, alguna característica dentro de su sector. Y finalmente, tenemos que tener nula o muy baja dilución, ¿no? Al final, compañías que compran otras compañías, pero lo hacen con deuda, lo hacen emitiendo muchas acciones, es más difícil que haya una generación de valor para el accionista. Aquí tenemos un pequeño estudio, de las compañías que nosotros seguimos dentro de esta categoría serial acquirers. En un lado tenemos el retorno sobre el capital invertido a nivel de generación de caja y el otro el goodwill sobre activos, el fondo de comercio sobre los activos totales. Y lo que vemos es que al final las compañías que se dedican a comprar otras compañías, cuanto menos pagan por ellas, tienen un retorno más alto sobre el capital, ¿no? Al final esto tiene sentido, el retorno del capital de un inversor es una inversa del precio que paga por ello. Entonces tenemos compañías que tienen un 60% de los activos en fondo de comercio, en goodwill, y entonces los retornos caen por debajo del 5%, y las compañías que menos pagan pues tienen unos retornos sobre el capital más altos. No son retornos de negocio, son retornos de toda la compañía en este caso. El punto que tenemos en medio, que además apunta a la correlación perfectamente, es la compañía que vamos a presentar hoy, que es Interpam Group. Entonces, aquí tenemos ejemplos de serial acquirers que tenemos en cartera. Constellation Software, como ya he dicho, la filial de Constellation que es Topicus, Interpam Group, Newlat Food, Assa Abloy, que es una compañía sueca. En Suecia hay una larga tradición ya de compañías compounders, un mercado muy interesante. Dominion, que es una compañía española, y Allfunds, que no es una compañía española, pero que es nacida en España
y que ya alcanza a nivel europeo. Seguramente sería la compounder que aún le queda más por demostrar. Entonces, empezamos ya con Interpan Group. Tenemos aquí los 6 puntos de la tesis de inversión. En primer lugar, por supuesto, pues tenemos que saber que es una compañía industrial, que el negocio está diversificado y que es un negocio de calidad, que tiene una ventaja competitiva concreta y que desde nuestro punto de vista es una ventaja sostenible, que opera en mercados de gran tamaño y que tiene espacio para crecer, que sigue creciendo con adquisiciones y tiene una parte importante de crecimiento orgánico, que tiene una muy buena asignación de capital y además el track record pues está, yo diría, más que demostrado, y además que en estos momentos se encuentra en una valoración atractiva. Bueno. Perfecto. Entonces, empecemos con la tesis. Interpan Group es una compañía industrial italiana, se fundó en 1976 y se dedica a la producción de bombas de agua. La producción de bombas de agua y bombas y componentes hidráulicos son productos muy de nicho, luego veremos con más detalle los tipos de productos y las industrias a las que vende, pero básicamente lo que ocurre es que son productos muy específicos, ¿no? Entonces, tenemos que tener en la cabeza que es una compañía que factura unos 1.600 millones de euros y capitaliza 4.700 millones y produce centenares, si no miles de productos diferentes en distintas categorías y nichos. Bien, entonces, el primer segmento que tenemos es el de water jetting. Nosotros decimos que Interpan tiene un negocio diversificado de calidad y no es por casualidad, ¿no? Dentro de water jetting, que es el segmento que representa el 30% de las ventas, tenemos lo que serían bombas de émbolo de alta presión, que es el primer segmento que tenemos aquí, y después tenemos flow handling o gestión de flujos. La primera es para todo tipo de industria, muchas veces son productos un poco llave en mano hechas con diferentes bombas de presión, y después tenemos el flow handling, la gestión de flujos, que es sobre todo para industria alimentaria, farmacéutica y cualquier tipo de empresas que necesiten gestionar el flujo normalmente de agua. Entonces, en el primer segmento es un segmento muy nicho, es un mercado de 1 billón, la compañía controla más o menos el 25% de ese mercado y es el mayor player, es el player con mejor producto, o sea, con el producto de más alta calidad, con mejor pricing y adicionalmente tiene una posición muy buena en el aftermarket, en los after sales de este mercado. Es un mercado de 1 billón y aquí no puede o tiene muy limitadas las oportunidades de hacer más adquisiciones. Esto representa, el primer mercado representa de 1 billón, representa más o menos el 55% de las ventas del segmento. La segunda parte es un mercado mucho más grande, con mucha relación con los clientes, porque al final lo que necesitan son productos de calidad. Cuando un productor de comida o una compañía de farma necesita maquinaria industrial de calidad, al final la relación que se crea es que hay mucha buena relación entre el productor y el cliente. Es un mercado, como he dicho, es un mercado mucho más grande, de 9 billions. Aquí tiene mucha más oportunidad de crecer y hay otros players que son GEA Group y Alfa Laval, que son los que producen maquinaria parecida. Muy bien. Luego tenemos el negocio del segmento hidráulico. El segmento hidráulico representa más o menos el 70% de las ventas. Es un mercado muy, muy grande. Es un mercado donde no existen ventajas competitivas más allá de una que veremos ahora. Porque al ser un mercado tan grande y con compañías muy grandes, no existe pricing power, hay muy poco pricing power. Entonces, no se puede subir el margen de los productos que vendes y que está muy diversificado. Hay distintos tipos de producto para muchas industrias diferentes, que luego veremos. Y básicamente no es un mercado que haya pricing power, pero como muchas veces son productos que son una parte pequeña del valor total de la producción final del cliente, el pricing power está en que tienes altos márgenes porque no se trata de productos que representen un coste muy alto para el cliente y por tanto los productores en este mercado pueden vender con un alto margen, ¿no? De hecho, el margen es un poco más bajo en el otro segmento, pero no es muy distinto. Aquí tenemos la evolución de las ventas de Interpan Group. Simplemente para que veáis la evolución, luego comentaremos los distintos segmentos. El amarillo es la parte hidráulica y el azul es la parte de water jetting.
Obviamente la compañía está creciendo mucho más por adquisiciones en la parte hidráulica porque es un mercado mucho más grande, es un mercado de 50 billion y al final tiene muchas más oportunidades para crecer y seguir consolidando. Y de hecho es un mercado en el que lo que puede hacer es comprar pequeñas compañías de un solo producto o de un solo país y ayudarlas a crecer con mucho cross-selling, ¿no? El sector lo que ofrece es muchas oportunidades de ampliar la gama de producto y ampliar la distribución. Aquí tenemos la... Bueno, no para. Bueno, siguiente teníamos la evolución de EBITDA, no es muy relevante, pero solo para ver que más o menos evoluciona a la par. Aquí la tenemos, la evolución en EBITDA, y después tenemos la evolución de los márgenes. Es muy significativo aquí que analicemos los márgenes, tanto el margen EBITDA como el margen de generación de caja, que lo tenemos en verde. El margen EBITDA lo tenemos en naranja. Como vemos desde 2009 que tiene un mínimo, obviamente se trata de una compañía cíclica que al estar diversificada en muchos sectores pues ha ido rebajando su ciclicidad y ha habido un aumento sustancial de los márgenes, sobre todo en el margen de generación de caja. Estaba alrededor de un 11% en el 96, 11,6, y está cerca ya del 20%, en un 19,5. Entonces, toda esta mejora de márgenes ha sido básicamente por mejora interna, por adquisición de nuevas compañías y por mejorar estas nuevas compañías una vez adquiridas, ¿no? Bien, para terminar la idea de qué ventaja competitiva, por qué la ventaja competitiva es sostenible y es una ventaja competitiva completa, tenemos aquí los segmentos en los que vende la compañía, ¿no? Tenemos un montón de segmentos de oil and gas, de pharma, de cosméticos, de camiones, de earth moving, de agricultura, de construcción. Tenemos muchos segmentos y ningún cliente creo que representa más del 3% de las ventas de la compañía. Al final, el hecho de estar tan diversificada, aunque haya cierta ciclicidad, lo que permite es sobrepasar prácticamente cualquier crisis con muy poca rebaja de ventas. De hecho, la caída de ventas fue muy baja durante el 2020, el año del COVID, y de hecho yo creo que en el futuro, si nos enfrentamos a una recesión, también la caída de ventas va a ser bastante limitada. Vale. Finalmente, los elementos característicos de la cultura corporativa de Interpam. Se trata de una compañía que, según ellos dicen, tienen flexibilidad, y es cierto, porque a la hora de hacer o realizar adquisiciones, pues son muy flexibles a cualquier approach que puedan tener, muy diversificada, gestión completamente descentralizada. Todas las compañías que tiene Interpam Group se gestionan de forma descentralizada. Luego veremos la estrategia que hacen de integración o de no integración. Y después, obviamente, adquisiciones, ¿no? Entonces, con estos 4 elementos, básicamente, hace que el negocio, que la ventaja del negocio sea sostenible. ¿Por qué? Porque, por una parte, tiene mucha flexibilidad a la hora de producir, de adaptar procesos productivos y también de hacer adquisiciones. La diversificación permite que sea un negocio resiliente. La descentralización permite que la gestión y la calidad de las compañías que adquieren siga manteniéndose en el tiempo. Y finalmente las adquisiciones son la palanca de crecimiento que tienen, ¿no? Hay un punto muy importante que es el quinto. A ver si podemos verlo. Que es el quinto elemento. Bueno, no lo podemos ver. Y es que Interpam lo que hace es servir muy rápido a los clientes. La mayoría de los clientes en estos mercados, sobre todo en los mercados más grandes, lo que pasa es que no tienen los players más grandes no tienen inventario, ¿no? No tienen grandes cantidades de inventario. Interpam hace un esfuerzo de inversión en inventario, tiene un inventario bastante alto, pero lo hace básicamente para poder servir a los clientes y poder ganar cuota de mercado de forma bastante rápida. Y de hecho es bastante eficiente que gane cuota de mercado así, porque al final, aunque a pesar de que tiene un coste financiero importante, es la manera de mercados grandes poder seguir creciendo y poder ganar cuota de mercado. Aquí tenemos la posición de Interpam en productos hidráulicos. Como vemos, es la quinta compañía en el sector, tiene un rango de una penetración bastante alta y un rango de producto bastante grande. Por nivel de ventas es relativamente pequeño en el sector, se trata de un mercado de 50 billion de euros, pero es aquí donde aplica más esa ventaja que comentamos de servir al cliente rápido. Al final, Eaton o Bosch, que son los competidores en el segmento de hidráulicos,
no tienen esta facilidad ni esta agilidad a la hora de servir al cliente y a lo mejor hacen esperar 3 meses. ¿Qué pasa? Que el cliente muchas veces prefiere poder recibir las piezas más rápido o los productos más rápido que no tener que esperar que un gran productor se lo sirva en 3 meses. Esta ventaja ahora se ha visto bastante adelantada porque, claro, con todos los problemas de cadena de suministro, cada vez los productores están más pendientes de quién le puede servir rápido. Y Interpam es el player en el sector que puede servir más rápido a los clientes. Perfecto. Finalmente, en los últimos años, la compañía ha hecho adquisiciones en la parte de reductores y transmisores de potencia. De momento, esta parte está dentro de la parte hidráulica o dentro del segmento reportado dentro del segmento hidráulico, pero yo creo que como han hecho varias adquisiciones, podrán en un futuro crear un tercer segmento que será el de reductores y que podrán ir consolidando, ¿no? Se trata de un mercado bastante grande, un mercado de 10 billion, de momento no representa una gran parte de las ventas y adicionalmente con las compras que ha hecho de Reggiana Riduttori y White Draft Motors y otras compañías, se ha convertido ya en la segunda compañía de Italia en este segmento. Vale, perfecto. Entonces tenemos aquí la parte de estrategia de adquisiciones, es muy relevante. En la parte de estrategia de adquisiciones hay 4 puntos que son indispensables, ¿no? La primera, y que ayuda mucho a entender la mentalidad de Interpam, es cómo adquieren las compañías. Es un proceso que me explicó en su día el jefe de relación con inversores y hacen lo siguiente. Ellos tienen un equipo de personas muy seniors, unas 5 personas, muy expertos en el sector, que los envían a la fábrica y a las instalaciones de la compañía que desean adquirir. Entonces, esta persona lo que hace es un análisis técnico de toda la cadena de producción, de la cadena de suministro, de la manera como tienen de distribuir, la manera como tienen de... ¿Sí? Gracias. La manera como tienen de vender, de fabricar todo. Y sin mirar los números, este responsable lo que hace es determinar el margen que debería tener esa compañía. Para ellos, normalmente analizan compañías de calidad, determina el margen que debería tener esa compañía y después miran los números. Entonces, si les cuadra el margen que debería tener la compañía con el margen que ellos descubren que tiene, pues es un posible candidato a ser adquirido, ¿no? Adicionalmente, son muy disciplinados con el precio de compra, compran unas 5 veces EBITDA. Y de hecho el promedio histórico es ese, es un precio bastante bajo. Y la flexibilidad a la hora de realizar adquisiciones pues les permite entrar en operaciones que antes que otros no podrían, ¿no? Un ejemplo de ello es casi la penúltima compra que han hecho en Estados Unidos, que es White Draft Motors. Han comprado un segmento de un competidor, de Eaton, y lo han hecho de la siguiente manera. Eaton tenía un segmento, una compañía que quería vender, pero era una compañía pequeñita. Entonces lo que hizo Eaton es buscar otras compañías para juntar con esa compañía, montar un paquete y vendérselo a alguien. ¿Qué pasa? Que en este proceso, que ha sido más o menos de 1 año y medio, otros compradores, como veían que cambiaba la operación, se largaban de la mesa, ¿no? Y no querían comprar esa empresa. En cambio, Interpam, como es muy flexible, está dispuesta a adquirir compañías diferentes y al final tenerlas en estructuras e integrarlas, lo que hizo fue esperar y pudo conseguir la adquisición de una compañía muy grande. De hecho, es la compra más grande que ha hecho Interpam hasta el momento, yo creo de unos 200 millones. Lo que hizo es conseguir comprar esa compañía a un precio muy barato, ¿no? A unas 4 veces EBITDA. Entonces, y finalmente, vamos a ver ahora el proceso de integración, que no se trata realmente de un proceso de integración, sino que al final pues, mantienen una gestión descentralizada y hacen propuestas y hacen un seguimiento de la compañía. La estrategia de integración tiene 2 partes muy relevantes. Por una parte, tiene una parte de propuestas. La parte de propuestas se basa en le dicen a la compañía que han comprado de expandir la gama de producto, luego le dicen de mejorar la distribución y después le empujan a reforzar la posición competitiva que tenga dentro de ese nicho, ¿no? Al final, Interpam compra muchas compañías que operan en muy distintos nichos y lo que hace es intentar reforzar la posición que tienen esas compañías en concreto. Entonces, el enfoque de integración, al final, yo digo que es un enfoque de no integración, ¿no? Porque mantiene el equipo ejecutivo. Ellos normalmente quieren comprar compañías que vayan bien y que
y simplemente mantenerlas y mantener cómo funcionan. Preservan la cadena de suministro, las marcas, la red de ventas, lo preservan todo. Y simplemente lo que hacen es integrar los procesos, ¿no? Revisar los procesos internos para mejorarlos. Les ofrecen una plataforma de compras para que puedan mejorar sus costes, pero no se trata de algo obligatorio ni algo que deseen cambiar, simplemente una plataforma donde pueden acceder a proveedores y rebajar el coste el coste de sus productos. Y además lo que hace es integrar los sistemas de reporting los cambia y los integra, y hace que una vez al mes le reporten todas las compañías, y desde la compañía holding, que tiene un equipo muy reducido, pues van revisando la evolución de las distintas compañías. Entonces, aquí tenemos las ventas de Interpam Group, es algo que ya hemos visto al principio, y es muy curioso porque Interpam desde el año 99 ha tenido 3 etapas muy diferenciadas, y es lo que determina para mí la calidad del capital allocation. La primera etapa es del año 99 al año 2004. Ellos estaban comprando o decidieron entrar en el sector de máquinas de limpieza, de aspiradores industriales y limpiadores industriales, y durante muchos años estuvieron comprando compañías en ese sector. ¿Qué pasa? Ese sector no se trataba de un sector de mucha calidad, era un sector que los márgenes creían que se podía ir deteriorando, y lo que pasó es que en el año 2004, a pesar de haber dedicado muchos años y muchos esfuerzos a construir ese segmento, decidieron que había que salir de ese sector, que no valía la pena estar en él, y decidieron venderlo. Desde mi punto de vista, es una decisión muy valiente y dedicada a la creación de valor, porque ¿cuántos gestores de compañías decidirían hacerse mucho más pequeños, ¿no? vender una parte del negocio que ellos mismos han estado construyendo, reconocer el error y salir de ese sector para enfocarse en otro momento, ¿no? Esta parte que quedaba en lila, que se llama Electric Motors, era un pequeño segmento de la parte del Clinic Sector que después también terminaron vendiendo. Entonces, el segundo periodo, que es de 5 años, es de 2005 a 2010, es un periodo, desde mi punto de vista, de reordenación y de reflexión de la compañía, ¿no? Al final, tú has tenido una estrategia muy agresiva de crecer en un segmento que al final has decidido que no era el adecuado, y tienes un periodo en que no realizas adquisiciones, ¿no? Tenemos que entender que Interpam estaba acostumbrado a hacer muchas adquisiciones al año, y el hecho que prácticamente en este periodo no realice ninguna adquisición, realice muy pocas, además que viene la crisis de 2009, es muy determinante, ¿no? Entonces, para mí este periodo es un periodo muy diferente y es, digamos, un momento que tiene la compañía para pensar, reflexionar y reenfocar su estrategia. Y después tenemos el último periodo, que es de 2011 a la actualidad, son los últimos 10 años, que es cuando la compañía ha implementado su estrategia de adquisiciones actual. Se ha basado en los segmentos en los que ya hemos visto, en los 2 mercados o en los tres mercados que hemos visto, en bombas de émbolo, en flow handling, en gestión de flujos y en material hidráulico o de gestión de flujos hidráulicos, y ha hecho muchísimas adquisiciones, yo creo en este momento aquí habrá hecho unas 32 adquisiciones en este periodo, y no ha parado de crecer, ¿no? Entonces, si queremos entender Interpam Group, es muy importante entender las 3 etapas de asignación de capital que tiene la compañía. Aquí tenemos las adquisiciones que ha hecho desde 2011, el EV/EBITDA, o sea, la valoración que la compañía, como veis, el promedio sale a unas 5 veces, y el margen EBITDA de las compañías que compra. Interpam tiene objetivos, sobre todo en los últimos años, de comprar compañías de margen EBITDA bastante alto, de por encima del 25%, y de hecho cuando compra una compañía lo que quiere es llevarla a márgenes del 30%, y eso es un elemento muy relevante, que compre compañías de calidad, que las compre baratas y que las empuje a mejorar sus márgenes. Luego tenemos un análisis del retorno sobre el capital invertido, en este caso el mismo que hemos visto antes, del Funds from Operations. Esto es la generación de caja de la compañía antes del working capital, del capital circulante, y antes de CAPEX. Entonces, que desde nuestro punto de vista, en este caso es el flujo de caja verdaderamente operativo, porque la inversión en circulante, en capital circulante, se trata de una inversión para la compañía y no es algo puramente operativo, sino que lo hemos tratado desde un punto de vista de inversión. Como vemos, la compañía ha tenido unos retornos, o tuvo unos retornos planos, incluso muy bajos, en los momentos que tuvo que eliminar una parte del negocio, venderlo y dedicarse a reorientarse a otros segmentos. Y ahora se está creciendo, está yendo hasta el 15, 20, o sea, está enfocándose, ahora mismo está en el 14,9%, y yo creo que se enfocará más hacia el 20%. Y veremos por qué. Aquí tenemos un análisis de los 2 periodos que hemos comentado antes.
el primer periodo que tenemos aquí es de 2003 a 2010 y después tenemos el último periodo. Desde 2011, pero para hacer el cálculo tenemos desde 2013 a 2021. Es un punto muy importante porque aquí lo que podemos determinar es cómo ha cambiado, cómo ha mejorado la calidad de la asignación de capital de la compañía. En el primer cuadro tenemos el periodo 2003-2010 y vemos que los retornos sobre el capital de la compañía son muy bajos, de hecho son en algún momento hasta negativos. ¿Cómo hemos calculado esto? Bueno, en el caso del EBITDA o del Funds from Operations, de la generación de caja pre-working capital y pre-capex, lo que hemos hecho es coger lo que generaba la compañía en su momento, en el año 2003, y ver la diferencia que tiene en el año 2010, ¿no? O sea, cuál ha sido el incremento diferencial de generación de EBITDA o de generación de caja anual. Eso lo hemos puesto en el denominador, lo que hemos puesto es la inversión en CAPEX, en Working Capital y en adquisiciones. Entonces, si nosotros sumamos todo el capital que ha invertido la compañía en ese periodo y lo comparamos con la mejora del EBITDA, vemos que el retorno que tuvo en el primer periodo fue solo del 3%, por tanto un retorno muy bajo. Y si lo comparamos con si hacemos el mismo ejercicio que en el último periodo, lo que descubrimos es que la compañía está obteniendo retornos sobre la inversión, retornos sobre el capital invertido mucho más altos. De hecho, en EBITDA está cerca del 30% o del 27%. Y después, en el caso del Fund from Operations, pues ya está cerca del 20%. ¿Eso qué nos indica? Que los retornos del capital de la última fase, que son mucho mejores que los que tuvo en la fase anterior, hará que la compañía poco a poco se vaya dirigiendo hacia unos retornos del capital del 20%. ¿Cuánto me queda? 3 minutillos. Vale, perfecto. Entonces, aquí tenemos el retorno del capital en CAPEX, o sea, el retorno del capital en CAPEX y Working Capital, el retorno en EBITDA y el retorno de la inversión. Abajo sería el retorno que tendría la compañía solo en el caso de las compañías que compra. Luego sería el crecimiento orgánico en el caso de EBITDA. Como vemos, Interpam tiene un retorno muy importante en el caso del EBITDA. ¿Por qué? Porque Interpam es capaz de crecer orgánicamente invirtiendo en su propio negocio, pero como las inversiones que hace en esta parte del negocio son limitadas, o sea, no puede invertir todo el dinero que genera, pasa a realizar inversiones en otras compañías, ¿no? Esto es la adquisición, la asignación de capital por segmentos. Como vemos, la parte más importante es la parte de adquisiciones y después la parte de CAPEX. La compañía hace recompras de acciones selectivas y después tiene repaga deuda. Tenemos que hablar también de la parte de financiación de la compañía. Al final es una compañía que usa deuda, tiene 438 millones de deuda neta, que al final representa 2 veces el flujo de caja libre, por tanto no es ningún problema para que pueda repagar la compañía. Y después tiene una dilución del 1,1% en los últimos 20 años. Las diluciones se dieron en 2009-2013, donde la compañía tuvo que ampliar capital para afrontar la nueva fase de adquisiciones y no se prevé que tenga ningún tipo de dilución de cara al futuro. De hecho, en los últimos 12 meses la compañía ha recomprado 60 millones de euros en acciones de la empresa. El management sigue siendo el mismo que fundó la compañía, es Fulvio Montilipo y Pablo Marinsek, y de hecho están apoyados por Tambur Investment Partners, que es un banquero e inversor de Milán muy conocido. Y muchas veces me preguntan por el riesgo de cambio en el management, porque Fulvio Montilipo está, yo creo, pasados los 70, pasados los 70, y Pablo Marinsek ya está jubilado. Entonces, lo que yo digo es que, como tiene una gestión descentralizada, como tiene un accionariado fuerte y tiene un consejo de administración donde hay distintas personas que pueden sustituir a los directivos, no hay un riesgo de cambio en el management. Y entonces, repasando un poco las características de una serial acquirer, cabe preguntarse, ¿no?, si Interpam es una serial acquirer o no, ¿no? Entonces tenemos que tiene crecimiento por adquisiciones, que tiene una gestión descentralizada, que como hemos visto tiene ventaja para crecer, que tiene una ventaja competitiva en productos de nicho y en la manera que tiene de servir a los clientes y mantenerla o crecer la cuota de mercado, y que ha tenido algo de dilución del 1% anual en los últimos años y por tanto no cumple perfecto, pero que digamos es una candidata muy buena a componer capital. Aquí tenemos las asunciones y la valoración de la compañía y a qué múltiplo estaría de nuestras estimaciones a
a 18 veces free cash flow del 2024. Nosotros, para que os hagáis una idea, si la compañía la valoran a 20 veces free cash flow, el retorno a 2024 será del 10%. Si la valoran a 25 veces free cash flow, será del 19%, 19,3%. Y si el mercado valorase a la compañía 30 veces free cash flow para el 2024, el retorno sería del 29% compuesto. Entonces, aquí tenemos la creación de valor a largo plazo de Interpam. Solo con la acción ha crecido al 13,2% anual, y si añadimos los dividendos ha crecido el retorno ha sido el 15,2% compuesto, multiplicar por 35,4 veces. Y de hecho, si os fijáis, aquí digo que la acción pasa de 1,74 a 43,12 y aquí no sale, y es porque últimamente ha caído. Entonces yo creo que es un muy buen momento para comprar y coger una posición en esta compañía que desde mi punto de vista es una compounder fantástica. Ya estamos.